Ya, entonces estamos bien, en la parte técnica al menos. Bueno, siendo las 19 horas y 3 minutos, eh, vamos a iniciar esta actividad. Bueno, lo primero es saludar a todos y cada uno de ustedes, saludar a la señora presidenta del Instituto Histórico José Herrera, aquí atrás, saludar a todos los socios del instituto, saludar a las numerosas personas que están conectadas. Sé que hay muchos aspirantes a la Escuela de Investigaciones, sé también que hay algunos amigos que están fuera del país, en Nueva Zelanda, en Noruega, en Suecia. Así que a todos ustedes un fuerte abrazo en estos días tan difíciles que son para nuestro país y para el mundo, que es el tema de la pandemia, nos tiene a todos revolucionados. Espero que esta actividad sirva un poco para poder sacarnos un poco del tema que nos tiene a todos tan convulsionados. Y bueno, y hablemos sobre un personaje que es tan importante en la historia de Chile, pero tan poco atendido, tan poco venerado, tan poco reconocido. Estamos hablando de Manuel Rodríguez Cerdoviza, un joven que con 26 años se involucró en la independencia de Chile y murió con 33 años y 2 meses. Eh, yo quiero partir comentando que y dando respuesta a una pregunta que muchas veces me hacen y que tiene que ver con qué hace un detective, un policía investigando la historia. ¿Y por qué esto de historiador policial? ¿De dónde sale esta palabra? Bueno, yo tengo que responder en palabras muy simples y decir de que quien habla estuvo 35 años en la Policía de Investigaciones. La especialidad mía son los homicidios. 20 años de mi carrera la pasé en esa área. Por lo tanto, soy investigador policial en la especialidad de homicidio y aparte de eso soy un amante de la historia de Chile, especialmente de la vida y obra de nuestro prócer José Miguel Carrera, Manuel Rodríguez, bueno, y todos los que aportaron a la independencia de nuestro país. Eh, y un día, siendo profesor de un ramo, una cátedra que se llama procedimiento policial, que tiene que ver con llevar a la práctica lo que los alumnos aprenden en teoría, y tratando de controlar la ansiedad de los aspirantes que quieren convertirse en detectives rápidamente y salir a la calle a combatir la delincuencia y pillar a los bandidos. Eh, Les dimos tareas que tenían que ver con la investigación, pero no las que ellos querían, que era salir a la calle a buscar delincuentes, sino que investigar la historia de personajes célebres de la historia de Chile. Bueno, y ahí partimos con Pedro de Valdivia, con Manuel Rodríguez, con Pablo Neruda, con Salvador Allende, Violeta Parra, Diego Portales y una serie de personajes. Bueno, para mi sorpresa fue que al menos de un mes, estos aspirantes, estos jóvenes aspirantes a detectives, aparecieron con material que era espectacular en mi opinión, como por ejemplo los antecedentes médicos legales, la muerte de don Diego Portales, la autopsia de Allende, el certificado de función de Violeta Parra. Muchos de estos antecedentes no estaban en ninguna parte. Y ahí nació esta idea de empezar a investigar. Y en todos estos años que llevamos más o menos 10 años, un decenio en realizando actividades de histórica de investigación, hemos tenido, yo diría, algunos éxitos. Por ejemplo, se encontró la calavera del cráneo atribuido a don José Miguel Carrera, encontramos la identidad exacta de Romualdito, encontramos las tumbas perdidas de las esposas de varios padres de la patria, y así sumando y sumando. Por lo tanto, esta es una actividad que en realidad es muy interesante y hoy en día con toda la tecnología que existe, como el ADN, nos permite encontrar verdades que están ocultas o que están disfrazadas o están encubiertas. Recientemente se abrió la tumba de Simón Bolívar, se ha abierto la tumba de Beethoven, de Napoleón Bonaparte. Bueno, y algunas personas que decían que murió natural, de muerte natural, los exámenes han determinado que murió en realidad envenenado, por dar un ejemplo. Entonces, la ciencia de hoy tiene mucho que aportar a la historia. Y en eso estamos nosotros. Por lo tanto, yo hoy día quiero entregarles a ustedes una mirada, una mirada policial de la muerte de don Manuel Rodríguez Erdoguiz. Y no solamente sobre su muerte, sino también sobre su tumba.
Y esta mirada policial se basa en dos conceptos esenciales, que es la criminalística, que es los métodos y técnicas de investigación policial. Yo les voy a contar muy brevemente el, el tema de la metodología. La criminalística tiene que ver con los métodos de investigación. Y las ciencias forenses son todas las distintas disciplinas que se preocupan de o que aportan al esclarecimiento de un delito. Cuando uno investiga, lo hace de dos formas. Una para establecer el delito, cómo ocurrió, las circunstancias. Otra para establecer la responsabilidad de los que están involucrados. ¿Y esto cómo se consigue? Bueno, se consigue de varias formas. Fundamentalmente con indicios, con evidencias y con pruebas. Los indicios básicamente es un dato. Las evidencias es la conexión de un dato con otro. Cuando tenemos dos indicios, aparece la evidencia. Y la evidencia se convierte en prueba, que es la parte final, cuando es aceptada por el tribunal. En este caso tenemos indicios que están en diferentes libros de historia de Chile, Barros Arana, Encina, Vicuña Maquena. También tenemos evidencias que están cuando alguien ha hecho una relación entre algunos elementos, y tenemos algunas pruebas que están en el juicio que se realizó el año 1823 en contra del teniente Navarro, que es el que está señalado como autor de la muerte de Manuel Rodríguez. Estos tres tipos de pruebas, por decirlo de alguna forma, nos permiten dar diferentes categorías y acercarnos a la verdad de diferentes formas. Esta charla yo la he planteado básicamente desde 6 puntos de vista. Primero, las motivaciones, el por qué. ¿Por qué mataron a Manuel? Hablar sobre su detención, sobre los tiempos previos al crimen, sobre el crimen en sí mismo, sobre los procedimientos de entierro e inhumación, los procedimientos de exhumación cuando lo sacaron de la tumba, y algunas conclusiones que tienen que ver con un misterio que llega hasta el día de hoy. Yo les voy a pedir que, si quieren hacer preguntas, con todo gusto las vamos a responder. Ojalá al final, para poder llevar un orden de la charla. Bueno, la primera parte tiene que ver con el primer periodo, tiene que ver con el Rodríguez útil a la causa. Bueno, Rodríguez, el día 2 de octubre del año 1814, se desarrolló el desastre de Rancagua, que implicó que mucha gente que estaba ligada al tema de la independencia tuviera que refugiarse en Mendoza. Este periodo donde aparece el Rodríguez útil a la causa comienza en octubre del 1814 y termina el 12 de febrero de 1817, cuando ingresa el Ejército Libertador de los Andes y se inicia la batalla de Chacabuco. Hasta ese momento, don Manuel Rodríguez fue un tipo espectacular, una persona que realizó un trabajo de inteligencia militar, un trabajo de espionaje, enviando información estratégica hacia Mendoza para que Higgins y San Martín pudieran tomar decisiones, y también realizó una actividad de guerra de guerrillas. Esto tenía que ver con atacar al ejército realista en diferentes frentes, en diferentes lugares, en diferentes zonas, y en definitiva que cuando llegara el momento del ingreso del ejército libertador, este ejército español estuviera lo más dividido posible. Y así fue. Prácticamente el ingreso del ejército libertador de los Andes y se inició la primera batalla, que fue la batalla de Chacabuco, fue rápidamente, y eso debido a que muchas de estas fuerzas españolas estaban repartidas por todo el territorio nacional. Hasta ahí yo diría que la figura de Manuel Rodríguez fue reconocida por San Martín e inclusive se le ofrecieron cargos como el de gobernador militar de San Fernando, donde comienzan las primeras conflictos con Bernardo Higgins, con el director supremo, que tenía que ver con algunas decisiones que tomó Manuel Rodríguez, muy cercanas a procesos democráticos, como elecciones libres, impuestos y una serie de cosas que en general no estaban en sintonía con el momento militar que se vivía en ese momento, que era la guerra que estaba desatada con los españoles, y que en realidad se consolidó el año siguiente con la batalla de Maipú. Se consolidó entre comillas, porque esto duró un par de años más. En definitiva, este periodo, desde febrero del año 17 a abril del año 1818, que duró 14 meses, se le llama el deterioro de las relaciones entre O'Higgins y Manuel Rodríguez.
Ahí se produjo la fuga de la cárcel de Valparaíso. Manuel Rodríguez quisieron enviarlo como diplomático a varios lugares, a la India, a Estados Unidos. Se fuga de esta cárcel. Cuando se produce el desastre de Cancha Rayada, Manuel Rodríguez toma un puesto de liderazgo que sorprendió a todos, porque todos pensaban que San Martín O'Higgins estaban muertos, pero no fue así, y él entregó el poder que le había sido entregado para defender Santiago. Y ahí nace la famosa frase que aún tenemos patria ciudadana. También se producen unos hechos más trágicos que hay, que tiene que ver con el fusilamiento de su compañero de guerrilla, don José Miguel Neira. Este era un bandolero, un cuatrero, un salteador de camino, que se redimió y se convirtió en un patriota, luchando por la causa. Este patriota, cuando entró al Ejército Libertador de los Andes, no le fue reconocido el grado que se le había entregado, y él murió un par de meses después, fusilado por don Ramón Freire. También se le intentó alejar de la batalla de Maipú, pero yo diría que el hecho más grave de todos fue el fusilamiento ocurrido en Mendoza el día 8 de abril de 1818, cuando son ejecutados los hermanos Luis y Juan José Carrera. Este fusilamiento ocurrió 3 días después de la batalla de Maipú. Y por cierto, generó, cuando llegó a Santiago, esto una semana después, generó la indignación de Rodríguez, y él se presentó en el Parlamento a caballo, exigiendo explicaciones a O'Higgins. ¿Terminó en qué? En la detención de esto está señalado en diferentes libros, de diferentes modos, pero ese es el contexto, esa es la motivación. Hasta la batalla de Maipú, las desavenencias eran irreconciliables, y aquí comienzan los primeros signos que algo va a ocurrir. Es como una muerte anunciada. Aparecen cartas en donde se indica, se califica a Manuel Rodríguez como un problema, el problema Rodríguez, como un bicho malo, que había que exterminarlo. Aparece en ese momento una figura siniestra de Chile, de Perú, de Colombia, que es este señor que se llama don Bernardo de Monteagudo. Este señor fue un abogado, auditor de San Martín y Bolívar. Este fue el autor intelectual del fusilamiento de los hermanos Carrera en Mendoza. Y también es el conspirador de la que va a ser la muerte de Manuel Rodríguez. Esta es la mano armada, el poder oculto de la logia Lautarina, que es el autor intelectual de la muerte de Manuel Rodríguez. Por decirlo de alguna forma, el que hacía el trabajo sucio de la logia. Este señor tenía 27 años cuando empezó a hacer estas actividades y murió a los 35 años en Lima con un puñal clavado en su corazón. Los últimos instantes de Manuel Rodríguez están narrados en diferentes libros. Me gusta mucho Vicuña Maquena, y parte el día lunes 25 de abril del año 1818. Manuel Rodríguez estuvo preso en el cuartel San Pablo, donde estaba el regimiento Cazadores de los Andes. Estuvo preso 35 días. Estuvo preso 35 días, como señalaba. Y ¿se escucha bien? ¿Estamos bien? Veo algunas señas medio raras aquí en el computador. Bueno, el día lunes 25 de mayo del año 1818, tras encontrarse 38 días preso en el cuartel San Pablo, ubicado actualmente en la esquina de San Pablo con Teatino Saunátegui, en ese lugar es sacado a las 8 de la mañana del día lunes, transportado a Quillota, a donde se iba a acantonar el regimiento Cazadores de los Andes, a cargo del teniente coronel Rudecindo Alvarado. Salieron esa mañana, alojaron esa primera noche en la hacienda del Tambo y Colina. ¿Ya? Ahí ocurre un aviso que le comunican de intentar huir.
por parte del capitán Benavente, que era un carrerino, y este regimiento sigue rumbo a la Dormía, acampando en la segunda noche, la noche del 26 de mayo del año 1818, acampando en las casonas de Polpaico. Y este es el lugar donde se acomete el crimen. ¿Y por qué decimos que este es el lugar? Bueno, Vicuña Maquena en el año 1863, junto a Meij, inauguran el monumento a Manuel Rodríguez en la carretera que va a Tiltil. Y este es el lugar por todos conocido, que es el lugar donde los mataron, donde los asesinaron. Pero para llegar a eso, la verdad que nosotros, con nuestro equipo de investigación, pudimos establecer de que no es tanto así. Efectivamente, en el lugar, en el sector, fue el lugar del asesinato, pero faltaba juntar algunos datos. Por ejemplo, todos los textos hablan de la cancha del gato. La cancha del gato se ubica al frente del monumento a Rodríguez, hacia el cerro. Los registros también hablan de que este grupo de soldados, de 25 custodianos de Rodríguez, todos extranjeros, la mayoría argentinos, acampó una legua a vanguardia del regimiento Cazadores de los Andes. Si el regimiento Cazadores de los Andes acampó en las casas de Polpaico, una legua, que son 5.572 metros, está más o menos justo al frente del monumento, pero hacia el cerro. Si a eso agregamos que los relatos hablan de que el cadáver de Manuel Rodríguez quedó a un costado de un cementerio indígena, una Ancubiñas, y si a eso agregamos de que este batallón se dirigió por el Camino Real, ¿eh? Y que esta muerte se produjo a la orilla de un Maitén y a la orilla del estero de Tiltil, efectivamente, más o menos un margen de error de unos 20-30 metros, pudimos establecer el lugar exacto donde lo mataron, ¿eh? El tema de los maitenes fue muy ilustrativo. Nosotros pudimos establecer que en el lugar habían 32 maitenes, y el más antiguo de todo, que era un relual seco, debajo de él encontramos el padre de este, que era el más antiguo de todos los maitenes que había en el sector. Por lo tanto, juntando estos 5 o 6 elementos, juntando estos indicios que yo les expliqué al principio, que estaba una legua a vanguardia, que estaba a la orilla del Cerro La Pirámide, al lado de un cementerio indígena, a la orilla del estero de Tiltil, bajo un maitén y a un costado del Camino Real, pudimos establecer que el lugar de los hechos donde lo mataron era exactamente el que hoy en día existe un monolito que indica el lugar exacto. Los autores de la muerte de Manuel están divididos en dos grupos. Los autores intelectuales y los autores materiales. Los autores, los intelectuales, son fundamentalmente una organización siniestra que se llamó la Logia de Lautaro, que estaba integrada por conspicuos personajes y cuya cara visible era don Bernardo de Monteagudo, el hombre que hacía el trabajo sucio. No tenemos evidencia suficiente para atribuir al que ustedes piensan es el autor intelectual. Sin embargo, hay registros documentales que hablan de que efectivamente importantes personajes de la logia estaban involucrados en esta muerte. Don Bernardo de Monteagudo es nombrado en reiteradas oportunidades como la cabeza, el cerebro de este asesinato. Y luego aparecen don Rudecindo Alvarado, que era un teniente coronel argentino, que era el comandante del regimiento, que también es integrante de la logia y también tuvo participación en la parte directa, material. Rudecindo Alvarado es un personaje histórico de Argentina, del Perú, y él murió a los 72 años, es un héroe de Argentina y de Perú, y participó como autor material junto a un teniente español de apellido Navarro y a 3 soldados argentinos, todos pertenecientes a la comandancia del regimiento. O sea, estaban ligados directamente al jefe del regimiento, que era don Rudecindo Alvarado. A don Manuel le robaron su reloj, algunas especies menores, y por este asesinato se pagaron
70 onzas de oro, más o menos son 240 libras esterlinas en la época, que son más o menos 250.000 pesos actuales, y todos los autores huyeron del país o fueron sacadas del país. Las armas que se emplearon en este delito y las heridas que fueron causadas a don Manuel fueron básicamente 4 tipos de armas y 4 tipos de heridas. Nosotros hicimos un estudio médico legal, nos ayudó un médico forense, se hizo un estudio de las osamentas que se retiraron cuando se hizo la exhumación y pudimos establecer de que don Manuel murió por 4 tipos de heridas. Las primeras son heridas por arma de fuego. Él recibió una herida de bala en la región torácica posterior, en la escápula, que en la época se escribió como una herida de bala en el sobaco derecho. Es una herida axilar. Es una herida axilar. Antes que nada quiero mostrar a don Rudecindo Alvarado. Él llegó a ser general argentino, oriundo de Salta. Esta es una imagen de los soldados de la tropa del regimiento Cazadores de los Andes. Este era un regimiento de fusileros. Don Rudecindo Alvarado era un teniente coronel que estaba a cargo de este regimiento, sin embargo, él era de caballería. ¿Ah? Por lo tanto, él usaba un sable, no usaba una espada. Las heridas fueron, ya señalé, una herida por arma de fuego causada por un arma muy similar a esta, que es un arcabuz, o esta, que es un arcabuz de avancarga, es decir, que se carga por delante, lanza un proyectil redondo, una esfera redonda, de plomo o de bronce, se prende con una piedra pedernal, tiene una capacidad de tiro de más o menos 50 metros y es letal más o menos a los 20 metros. Mientras más cerca, mejor la puntería. Por lo tanto, con un arma como esta, don Manuel recibió el primer disparo en el sobaco derecho, la región torácica posterior, escapular. Seguidamente, el tema de la herida, nosotros lo sacamos a raíz del testimonio que presta el capitán Luco y el sargento Agustín Crespo, que son 2 personas muy importantes en esta investigación, porque el primero fue el que observó el cadáver a los 2 o 3 días después de asesinado. Él y en el regimiento Cazadores de los Andes y volvió a Tiltil. Y el sargento Agustín Crespo, que es un testigo directo de los hechos, y la importancia de él es que él no está involucrado directamente en la muerte. Está ajeno a los autores directos. Por lo tanto, ellos hacen un relato que es coincidente también con los hallazgos que encontramos después, que un rato más se lo voy a explicar. Entonces tenemos esta herida por arma de fuego en la región torácica posterior, causada por arcabuz. También hay que señalar que el arcabuz es un arma que usaban los oficiales o subalternos o suboficiales con algún grado, sargento o cabos. Luego se observaron heridas cortantes en el cuello, y estas heridas cortantes están asociadas a un sable como este. Es un sable porque es de hoja oblicua, ¿sí? Y esta es una espada. Vamos a sacar aquí mi arsenal de armas que tengo acá. Esta es una espada de un oficial que es rectilínea, es decir, es larga, recta, y tiene 2 filos. Este es un sable porque tiene curvilínea, tiene una hoja curva, ¿ya? Y es de una sola hoja. Esta es un arma que se usa fundamentalmente para ataque rápido, lo usa la caballería, en Chile hoy en día lo ocupa la Armada, por ejemplo, y el ejército ocupa
la Fuerza Aérea ocupa espadas. Entonces, las heridas del cuello son compatibles con una herida de sable, porque es una herida cortante, no es una herida penetrante. Su característica es que es más larga que profunda. Y después tenemos heridas penetrantes causadas por bayoneta. Yo les contaba a ustedes de que esta es la tropa, este es el regimiento, donde aparece la bayoneta en segundo lugar y al final el sable. Entonces, este regimiento de fusileros usaba fusiles y en la punta del fusil usaban bayonetas. Por lo tanto, los soldados causaron dos tipos de heridas. Heridas penetrantes que atravesaban el cuerpo de don Manuel por bayoneta y también causaron las heridas más importantes de todas, que son heridas contundentes, lesiones contundentes, que provocaron una atricción craneana. Es decir, a ver cómo explicarlo en palabras bien simples. Fueron causadas entre un soporte y el culatazo. O sea, reventaron el cráneo. Palabras bien simples, discúlpenme la palabra, pero esa es la palabra exacta. Y esto lo firmamos, ¿por qué? Porque cuando se hace la exhumación, las únicas piezas óseas que están ausentes en el cadáver de don Manuel, las únicas piezas óseas que están ausentes en el cadáver de don Manuel son los dos parietales. Encontramos los frontales, encontramos los temporales, encontramos los occipitales, pero no encontramos los parietales, que son los que están aquí al lado. Entonces esto tiene correspondencia con los relatos que hemos recogido, tiene correspondencia con los hallazgos óseos cuando se hace la exhumación. No estaban. ¿Y por qué no están? Porque muy probablemente con la atricción craneana, el traumatismo craneano que se le causó, debió haber generado un importante daño óseo a estas dos regiones del cráneo. Este fusil, que es el causante de la muerte, la culata, pesa más o menos 4 o 5 kilos. También es un fusil de avancarga, se carga por delante. Tiene una culata de madera y la bala es de más o menos 12 gramos. Entonces, esta es más o menos las armas que se usaron y el tipo de herida que le causaron la muerte a don Manuel. Me están haciendo varias preguntas. Vamos a intentar responderlas al final. Bueno, caballeros que son los autores directos de la muerte de don Manuel Rodríguez, como dice Isabel, fueron premiados y en menos de un mes fueron enviados en comisiones de servicio a Argentina, a Perú, recibieron premios, recibieron buenas gratificaciones. Sin embargo, el destino es sabio y, como ya lo dije, Bernardo Montagu murió asesinado en la Plaza San Martín, en Girón de la Unión, en Lima, a los 35 años, en marzo del 1825. Don Manuel, el teniente Navarro, murió misteriosamente en Argentina. Algo extraño tiene que haber ocurrido porque él, aparte de ser asesinado, fue desorejado, es decir, le cortaron la oreja. El resto de los autores, no se sabe qué ocurrió, pero fueron muy bien premiados por los autores intelectuales. ¿Qué pasó con el cadáver de Manuel? Permiso. Don Manuel Rodríguez estuvo 5 días sin sepulto, es decir, estuvo 5 días a la intemperie en el Cancha del Gato, en Teté. En ese tiempo había muchos cóndores, mucho animal carroñero, y su cuerpo fue devorado y destruido en gran parte por estos animales, y más o menos al quinto o sexto día, lugareños del sector, entre ellos don Hilario Cortés y don José Cerey, descubren este cadáver por la presencia de estos animales carnívoros que estaban ahí destruyendo el cuerpo. Dan aviso a don Tomás Valle, que era una especie de juez, la autoridad máxima de esta aldea de Tictil, que en su tiempo era un campamento minero, por decirlo de alguna forma, y él decide enterrarlo, traerlo al pueblo, lo traen en un capacho, que es un cuero de en una mula, y lo trasladan a la iglesia de Tictil, a la iglesia de la Merced de Tictil, donde lo sepultan en el presbiterio. Lo sepultan al medio.
Respecto a eso, también hay algunas diferentes versiones. Esta es la iglesia de la Merced, una iglesia que es monumento nacional hoy en día. Fue construida en el año 1700, tiene más de 300 años. El presbiterio es el altar principal. Y ahí fue enterrado 5 días después de su muerte, en este monumento nacional. Sin embargo, hay que señalar también de que a 5 metros de este presbiterio se encontraba el cementerio parroquial de Tirtil. Por lo tanto, es un elemento que hay que considerar para poder definir el lugar de entierro del cuerpo. Bueno, en este presbiterio se encuentran establecidas mediante documentos de la iglesia, se encuentra establecido que hay enterradas 3 personas. El primero es don Manuel Rodríguez, perdón, un cadáver que se atribuyó a don Manuel, que fue enterrado en el año 1818. Luego, el año 1825 fue enterrado el cura párroco de Tirtil, el padre Figueroa. Y el año 1832 fue enterrado el juez del pueblo, don Tomás Valle. Es decir, en este lugar se encuentran sepultados 3 cuerpos. Este es un plano del presbiterio de la iglesia. Este es el presbiterio. Al medio habría sido enterrado don Manuel, el cadáver que atribuía a don Manuel. Al lado izquierdo, don Tomás Valle, y al lado derecho, el cura párroco Figueroa, en los años que ya les indiqué. ¿Todo bien? ¿Todo anduvo bien? Hasta el año 1850, en donde se hacen reparaciones de esta iglesia, y en estas reparaciones se excava el piso del presbiterio. Y en esta excavación se encuentra un cadáver que no estaba encajonado. Esta persona eran osamentas. Esta persona, luego de hacer las reparaciones, vuelve a instalar la osamenta en el mismo lugar. Le llamó la atención que la cabeza estuviera, por decirlo de alguna forma, amarrada, los huesos del cráneo estuvieran amarrados con una especie de paño, y procede a enterrarlo en el mismo lugar nuevamente. Nuevamente entramos en un periodo de silencio y llegamos al año 1894. Yo les quiero contar que el año 1894 eran épocas muy complicadas para nuestro país. Había recién terminado la guerra civil, que había dejado miles de muertos, todos los héroes de la guerra del Pacífico, que es una vergüenza más grande de este país. Todos los héroes de Chile que triunfaron en la guerra del Pacífico, después, el año 1891, se mataron entre ellos, en Placilla y en Concón, por razones políticas. Bueno, con tantos miles de muertos producidos en esta guerra civil, con tantos odios, sin lugar a duda, el presidente de la época requería de algunos gestos simbólicos para recuperar la armonía del país. Y uno de estos actos simbólicos fue intentar encontrar el cadáver desaparecido de don Manuel Rodríguez. El 9 de junio del año 1894 se dicta un decreto y se nombra una comisión patriótica a cargo de don Justo Abel Rosales, y al día siguiente, a las 9 de la mañana, esta comisión viaja a Tirtil. Llega a las 9 de la mañana y se va a las 5 de la tarde, o sea, estuvieron trabajando 7 horas. Y en estas 7 horas hacen excavaciones en el presbiterio y sacan 2 cadáveres. El cadáver de don Tomás Valle, que estaba en un cajón, y sacan un cadáver que no estaba encajonado, que es atribuido a don Manuel Rodríguez. El médico que estaba en el lugar, que era el doctor Allende, realiza una observación, por decirlo de alguna forma, una inspección del cadáver, y hace un inventario de las piezas óseas.
también aparece el peritaje de un sastre de apellido Sosa, que es el que revisa lo poco que queda. Algunos trozos de vestuario que son destruidos, que se destruyen con el solo tocarlo. Bueno, en definitiva, en definitiva, luego de 7 horas de trabajo y de haber sacado 2 cadáveres, son inventariados estos restos óseos y se establece que son 35 trozos de huesos humanos, los cuales se depositan en una pequeña urna y al día siguiente, a las 5 de la tarde, ese mismo día, viajan de regreso a Santiago y al día siguiente se hace el anuncio oficial de haber encontrado el cadáver de Manuel Rodríguez. O sea, si ustedes me preguntan cuál es el rigor científico, cero. Esto fue, yo diría, una actividad política eh, para intentar generar armonía en el país, vencer los odios que existían, pero las actividades de reconocimiento del cuerpo, de identificación de don Manuel, fueron muy básicas. Es más, las declaraciones que se tomaron en esa época, que son los familiares de don Tomás Herey, de Hilario Cortés, de los familiares de don Tomás Valle, fueron tomadas por el oficial civil de Tintil 1 o 2 meses después. Lo que le interesaba era llegar con un cadáver que fuera atribuido a don Manuel. Bueno, y eso se consiguió. ¿Cuál es el problema? El problema es que no existe el rigor científico para decir que efectivamente este sea el cuerpo. Yo quiero contar que el año 2009 y el año 2018, el Centro de Estudios Históricos que dirijo presentó en 2 oportunidades denuncias ante las autoridades judiciales del sistema antiguo, inquisitivo, y el sistema actual, acusatorio, pidiendo que se hiciera una exhumación del cadáver para intentar identificar estos cuerpos. ¿Por qué? Porque en opinión nuestra, el cadáver que está enterrado, que está sepultado en el cementerio general, no es don Manuel. Es más, voy a plantear en esta reunión, en esta actividad, cuáles son las 3 hipótesis que pensamos nosotros. En primer lugar, pensamos de que ahí puede existir un cadáver. Yo quiero contar a ustedes de que cuando se hizo el examen del lugar, nos encontramos con varias sorpresas. Nos encontramos, permítanme que estoy buscando. Encontramos los seguros de la tumba destruidos. O sea, esta tumba fue violada. Alguien ingresó a esta tumba. Y de hecho, el año 1985 hay un arqueólogo, un antropólogo, que da un testimonio público en televisión que dice que tuvo acceso, no sé cómo tuvo acceso, pero accedió a la calavera de don Manuel Rodríguez y señaló textualmente: esa calavera que está en el cementerio general no es de una persona de 33 años, ese es un adulto anciano de más de 50 años, por las suturas craneanas y por una serie de antecedentes que indican de que no es una persona de 33 años. Yo les quiero contar a ustedes de que este es un esqueleto. El esqueleto humano está formado por 206 huesos. Lo que está marcado en rojo es lo que la Comisión Patriótica del año 1894 retiró de Tintil. Más o menos, esto es más o menos un 30, perdón, es más o menos un 8 a un 10% de un cadáver completo osamentado. Entonces, teniendo como elemento esto, de que lo que retiraron de Tintil es menos de un 10% un cadáver, las hipótesis que hemos planteado respecto de dónde está don Manuel nos llevan a señalar que en el cementerio general puede estar el cadáver de don Manuel Rodríguez. Está un 10%. El 90% del cadáver aún está en Tintil en el presbiterio. No lo sacaron
por falta de rigor científico. La otra hipótesis es que en el cementerio general efectivamente existe un cadáver, pero no sea Manuel Rodríguez. Y la tercera hipótesis, que es la más grave de todas, es que tal vez ni siquiera exista un cadáver. Entonces, a raíz de todo esto, es que nosotros hemos hecho esfuerzos con la familia, con Juan Esteban Rodríguez Besa, y con varias personas que están asociadas a la muerte de don Manuel. Hemos hecho intentos para conseguir la exhumación y aplicar la ciencia y la técnica a los restos cadavéricos e intentar descifrar cómo murió, en qué circunstancias murió, y si es realmente el Manuel Rodríguez que estamos buscando. Esta es el acta de exhumación del cadáver, firmado por esta Comisión Patriótica, en donde están la descripción de cada uno de los que se fueron retirados en este viaje de 7 horas que se hizo a Tintín. Esta es una de las tantas denuncias que hicimos como Centro de Estudios Históricos Forenses, pidiendo que se hiciera la exhumación del cadáver para poder eh, encontrar la verdad. Conclusiones. En las conclusiones podemos señalar de que efectivamente es importante para la historia de Chile poder abrir la tumba y saber qué hay adentro. Y si hay restos cadavéricos, poder periciarlos para poder establecer exactamente la identidad del prócer, y si realmente está ahí. Y si no está ahí, sacarlo del presbiterio donde corresponda y llevarlo a donde debe estar. Esto inequívocamente fue una conspiración en donde hay autores intelectuales y autores materiales. Autores intelectuales que están encabezados por don Bernardo de Monteagudo, este siniestro personaje, y otros integrantes de la Logia Lautaro. Autores materiales, todos los cuales salieron del país y recibieron una muy buena paga por este crimen. Esto, sin lugar a dudas, es un homicidio calificado, porque se dan varias variables de la agravante responsabilidad. Los que están acá, que son abogados, podrán ratificar eso. Se realizó un ensañamiento, se causó este crimen con ensañamiento, se actuó sobre seguro, se actuó con superioridad numérica y finalmente se actuó en despoblado. 4 o 5 agravantes de responsabilidad que hablan que este es un homicidio calificado. Don Manuel, en 3 días más, vamos a cumplir 202 años de la muerte de don Manuel Javier Rodríguez Ardoiza. Él murió a los 33 años, murió 51 días después de la batalla de Maipú. La independencia de Chile jamás se hubiera logrado sin la intervención de guerrillas que hizo don Manuel. Él logró separar el ejército realista y confundirlo. En definitiva, el ingreso del ejército libertador se logró sin mayores contratiempos gracias al espectacular trabajo de inteligencia militar, de espionaje y de guerrilla que realizó entre 1814 y 1817. Han pasado 202 años y todavía estamos buscando el cadáver de don Manuel. Esperemos que con la ciencia y con la voluntad política podamos hacerlo. Y esperamos seguir realizando estas mismas actividades gracias al apoyo de muchas personas que les gusta, les interesa la historia de Chile. Entre ellas, doña María Riz, que estoy seguro me está viendo en este momento, una devota, un personaje espectacular que tiene que ver con la protección, con mantener viva la imagen de este gran hombre, este gran patriota que fue don Manuel Rodríguez y don José Pías Carrera. Amigo mío, voy a intentar, eso sería todo, voy a intentar dar respuesta a preguntas que me han hecho, y si quieren hacer mi pregunta ahora, con todo gusto se las contesto. Aquí me preguntan si la tumba está profanada. Sí, en mi opinión, la tumba de don Manuel Rodríguez está profanada. De hecho, nosotros hicimos una denuncia por rotura de sellos y por inhumaciones y exhumaciones ilegales. Es más, hicimos una denuncia por infracción a la ley de monumentos, a la ley de cementerios. Denunciamos en el Cementerio General, denunciamos en el Consejo de Monumentos Nacionales, denunciamos en la Fiscalía Centro Norte, denunciamos en el 32 Juzgado del Crimen de Santiago hace 11 años la primera vez y hace 3 años la segunda vez. Todavía estamos esperando que alguien nos escuche. Raúl Answer me pregunta,
se hizo un peritaje de la osamenta y se estableció que corresponde a un hombre de 50 años. Eh, sí, efectivamente, el año 1985, un antropólogo que pertenecía a la Universidad de Chile hizo un peritaje. No sabemos cómo se hizo porque esa tumba oficialmente nunca ha sido abierta. Y pero es lo que yo dije hace un rato atrás, que esa osamenta, de acuerdo a las suturas craneanas, correspondía a una persona de más de 50 años, es decir, un anciano para el año 1818. Y no correspondía a don Manuel, que en ese año tenía, que al momento de su muerte tenía 33 años y 2 meses. A ver, vamos a seguir buscando preguntas. Me pregunta, ¿por qué no hacen la investigación y exhuman el cuerpo? Eso es lo que estamos tratando de hacer hace 10 años y nadie nos escucha. Es más, un parlamentario mandó una moción al Congreso para intentar que alguien nos ayude, pero no se escucha. Dice, ¿qué excusa dio la justicia para no autorizar la investigación? Bueno, la investigación la hicimos sin permiso de nadie, pero las tareas de exhumación y examen del cadáver requieren de un permiso. Lamentablemente aquí hay un vacío legal y nadie quiere dar el permiso. Hemos llegado inclusive hasta el Ceremi de Salud por el lado del cementerio y nada. Juan Esteban Rodríguez Besa, que es el tataranieto de don Manuel Rodríguez, lo dijo en varias oportunidades y él dijo, nosotros nos persigue o nos interesa un fin histórico. Sin embargo, no se escucha, lamentablemente no hay interés. Yo les quiero contar a ustedes que hace un tiempo atrás se hizo un estudio estadístico y se le preguntó cuál es el personaje más notable que tiene la mayor simpatía del pueblo, de la ciudadanía. Y don Manuel Rodríguez estaba en el primer lugar, de todos. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, yo les quiero contar de que si a ustedes les interesa la investigación histórica policial, ya en las próximas semanas vamos a contar también cómo llegamos al cráneo y qué se hizo con el cráneo de don José Miguel Carrera, atribuido a don José Miguel Carrera. Ah, dice aquí, ¿con quiénes se podría hacer las comparaciones? Bueno, se pueden hacer las comparaciones con los descendientes. Sabemos dónde está enterrado don Juan Esteban Rodríguez, que es el hijo de don Manuel Rodríguez. Por lo tanto, bastaría la voluntad política para poder examinar, sacar una muestra y compararla con las muestras óseas que están en el cementerio. Aquí tenemos don Raúl Vázquez Lazo, también me pregunta, él es psicólogo, y me pregunta, mira, hicimos un estudio, un perfil de personalidad de don Manuel Rodríguez, y la verdad que el estudio salió bien interesante. Manuel Rodríguez era incorregible, hay que decirlo, era un personaje que él era muy avasallador de personalidad, muy, muy, de hecho cuando lo llevaron preso a Quillota, hubo que separarlo de la tropa porque había mucha simpatía y todos sus custodios eran soldados extranjeros. Eh, Creo que sería interesante hacer una investigación psicológica de más profundidad. Dicen, en el previsterio también estaría doña Francisca de Segura y Ruiz. Bueno, doña Paula Francisca de Segura y Ruiz es la mujer de Manuel Rodríguez. Ellos nunca se casaron, sin embargo, doña Francisca le dio un hijo a don Manuel, un hijo de que don Manuel no conoció, porque estaba preso. Y después fue. No. Ella murió a los 91 años en un pueblo que está en la costa de la sexta región, hacia el interior al interior de Santa Cruz, entre Santa Cruz y Pichilemu, que se llama Pumanque. Ella fue sepultada en ese lugar, ahí tenía un campo, un fundo,
También se habla que don Manuel iba a ese lugar y ella se refugió ahí porque, como fue madre soltera, la familia, para evitar la salvaduría, la recluyeron en esa zona, eh, y ahí se quedó viviendo su viudez. Ella quedó viuda y nunca volvió a casarse. Murió a los 91 años. Giovanni me pregunta si se podría hacer una comparación de ADN. Por cierto, hoy día existe la tecnología para ello, pero para hacer comparaciones de ADN se requieren comparaciones. O sea, necesitamos tomar esa muestra de ADN y compararla con otra. Y para eso tendríamos que acercarnos a un familiar, a un consanguíneo. Por ejemplo, en la calavera atribuida a don José Miguel Carrera, el resultado fue negativo porque eh, ahí hubo manos negras políticas que se metieron en el procedimiento y no se hizo lo que tendría que haberse hecho. Ahí se debería haber hecho una comparación de ADN entre el cráneo atribuido a don José Miguel Carrera y una muestra ósea de don José Manuel Carrera, que es el hijo de él, que está sepultado en el cementerio general, ¿eh? Que fue el hijo menor de don José Miguel. Porque lamentablemente se hizo con varias generaciones posteriores y eso genera problemas, porque baja los porcentajes de efectividad. A ver, hay muchas preguntas. A ver, vamos a ver. Cristian Mardón me pregunta, ¿en definitiva no hay ningún examen de ADN? No, no hay, hasta el momento no hay ningún examen de ADN. Dice José Miguel y Manuel cabalgando victoriosos. Por cierto, José Miguel y Manuel de la niñez, ellos vivían al lado, ahí en Agustina, al frente de la Moneda. Eh, de hecho, el primer secretario privado de José Miguel Carrera fue Manuel Rodríguez en 1811, con 24 años de edad. Imagínense hoy en día, nuestros jóvenes estudiantes que tienen 28 y 30 años todavía están en la universidad, estos muchachos dirigían Chile con 22, 23 años. A ver, ¿qué más? A ver, ¿qué más? La pregunta es, Raúl Answer me pregunta, ¿por qué lo mataron? Bueno, lo mataron por una razón política, que se estaba exigiendo procesos democráticos y en ese momento Chile estaba recién consolidando su independencia. Estábamos hablando del periodo de la batalla de Chacabuco a la batalla de Maipú. Era un proceso muy complejo donde todavía había mucha rencilla, mucha guerrilla. El sur vivía muchos problemas porque retrocedía el ejército de los Andes, avanzaba el ejército realista y al medio quedaban todos los asentados y toda la gente que vivía en la zona centro-sur del país, que por cierto sufrieron mucho con todos estos avances y retrocesos de ambos ejércitos, donde hubo muchas muertes. Eh, Dice, la logia Lautaro es maldita. Bueno, yo lo que sí puedo decir de que por sus escritos los serás conocido. Hay muchos escritos que desafortunadamente los dejan muy mal parados. A ver, a ver. Dice, Manuel Rodríguez se presentó, Fabián Alvarado me pregunta, Manuel Rodríguez se presentó ante San Martín para hacer el trabajo de espía y de organizar la guerrilla. Esto fue acordado en Mendoza y preparado en Plumerillo. Exactamente. Exactamente, Manuel Rodríguez no fue asesinado antes porque fue protegido de San Martín. Eh, Porque San Martín reconoció los méritos de Manuel Rodríguez, porque sin él hubiese sido imposible que el ejército de los Andes hubiera llegado a Chile con la cantidad de bajas pequeñas que tuvo. El ejército realista estaba repartido por todo el territorio nacional porque no se sabía por dónde iba a entrar, no se sabía si iba a entrar por La Serena, por el sur, por Concepción, no se sabía cuál iba a ser la zona de ingreso. Por lo tanto, esta división del ejército realista permitió que el ejército libertador de los Andes, con San Martín a la cabeza y O'Higgins, pudieran rápidamente ingresar y dar batalla a Buco y tener una victoria aplastante. O sea, el trabajo de espionaje
y de guerrilla fue espectacular. Eh, Dice, ¿fue O'Higgins quien mandó a matar? Liliana Chacón me pregunta. O'Higgins tiene una participación notable en la historia de Chile. Eh, los policías trabajamos con evidencias, con indicios. Lo que yo puedo señalar hoy en día es que quien aparece con la mayor cantidad de indicios como autores intelectuales es don Bernardo de Monteagudo, que era el brazo armado, que era el que hacía el trabajo sucio de la logia de la Autorina. Y en la logia habían muchas personas. De hecho, San Martín intentó proteger a Rodríguez hasta el último y lamentablemente el apoyo y ahí fue asesinado. Dice acá, ¿existen documentos que los usuarios de la muerte lucharon en Maipú? Sí, señor. Eh, Manuel Rodríguez fue intentado ser apartado de la batalla de Maipú, que era el momento de la gloria. Sin embargo, hay registro de que él luchó con su usuario de la muerte en Maipú. También está registrado de que al poco tiempo después se le ordenó deshacer este regimiento um, porque se le atribuía muchas acciones de indisciplina y que no cumplían con la orden que da el director supremo de entonces. Pero hay registros que participó en la batalla de Maipú, por cierto. Dice José Miguel Neira, ¿lo fusilaron? Sí, porque don José Miguel Neira era un bandido, era un cuatrero. Los cuatreros son los que roban animales. Y era un salteador de camino. Los salteadores de camino robaban a mano armada a la gente que iba a carruaje o en vehículos de sangre, vehículos de tracción animal. Y este señor, junto con su banda, estaban instalados más o menos en la zona de Talca, Maule, y eran más o menos 40 bandidos que asolaban los campos de esa zona. Hasta que fue reclutado por Manuel Rodríguez y este bandido fue convertido en guerrillero patriota. Y él fue, una vez que terminó la batalla de Chacabuco, él fue a ponerse a la fila, por decirlo de alguna forma, para recibir los honores y los méritos por todo este trabajo que se había realizado en la época de la Reconquista. Sin embargo, se le quitó el grado y fue marginado de todos los honores que le correspondía. Bueno, este personaje se fue al sur y comenzó y rehizo sus actividades de delincuente y fue tomado prisionero tras asaltar una hacienda y violar a dos mujeres. Él fue fusilado en el mismo lugar por Ramón Freire y también fueron fusilados todos sus compañeros de delito. Triste final. A ver, a ver, a ver. Dice, Rodríguez, bajo su punto de vista, hizo un buen trabajo de inteligencia. Espectacular. Fíjense ustedes que don Manuel Rodríguez era uno solo, sin embargo, era visto en 5 lugares al mismo tiempo. Era visto en Rancagua, en San Fernando, en Tiltil, era visto en Pumanque, era visto en todos lados. Todas sus actividades de disfraz tenían que ver con mantener muy nerviosa al ejército realista. Y el ejemplo más emblemático es que él logró dividir el ejército español. O'Higgins mandó a apresarlo, ya lo hemos señalado. Uh, no sé, ¿algo más? Bueno, dando cumplimiento a los horarios, quiero nuevamente dar las gracias a todos los que han estado siguiendo esta reunión. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Esta ha sido una mirada histórica policial, es otra visión del tema, pero que al final nos lleva al mismo. Así que les quiero dar las gracias, especialmente a la señora Ana María, por haberme invitado a participar. Un abrazo tremendo a todos los integrantes del Instituto Histórico José Miguel Carrera, también a los integrantes del Centro de Estudios Históricos Forenses que dirijo. Enviar un abrazo tremendo a todas las personas que están conectadas, mandar un abrazo a mi hija que está en Nueva Zelanda, que sé que está mirando en este momento, a mis amigos, tengo varios compañeros, colegas que están en Suecia, en Noruega,
y varios países, Estados Unidos también. Así que un abrazo a todos y ha sido un gusto haber participado con ustedes. Un abrazo y a cuidarnos porque estamos en tiempo de pandemia y los que hemos pasado, los que tenemos más de 50, tenemos que cuidarnos mucho. Un abrazo a todos. Hasta siempre.